¿Cómo están, hermanos? Bien. Bien, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este sábado, a las 3 de la tarde, los jóvenes se reúnen acá en la iglesia para hacer evangelismo en la plaza. Amén. ¿Ya? Amén. Y los hermanos que quieran acompañarles están cariñosamente invitados a unirse a esta jornada de evangelismo. El domingo es la recepción ¿de qué? Nuevos miembros. De los nuevos miembros. ¿Dónde están los nuevos miembros? Levanten la mano. Tengo a todos identificados. Levanten las manos. ¿Ah? Nuevos miembros, levanten la mano. Eso, sí, con confianza. Con confianza, ya. Entonces los nuevos miembros se reúnen con el consistorio este miércoles a las 8. ¿Para qué? Para una entrevista personal. ¿Ya? Y el domingo vamos a tener entonces la recepción de los miembros. De hecho, el domingo se suspenden todas las actividades. No hay escuela dominical, no hay oración, no hay catecismo. El culto va a empezar, ¿a qué hora? A las 10:30. A las 10:30 va a empezar el culto. ¿Por qué? Para terminar a más tardar a las 12 y luego tener un almuerzo para recibir a los miembros. Otro aviso importante, que este viernes no hay academia teológica. Hay el estudio de Apocalipsis. Están todos invitados. Desde las 5 hasta las... De las 6, perdón. Desde las 6 hasta las 9. De las 6 a 9 hay un estudio de Apocalipsis. No se va a hacer la clase de teología sistemática, pero sí va a estar muy bueno este estudio de Apocalipsis. Amén. Amén. De 6 a 10, ya. De 6 a 10. Bien. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la vida de Noé, el pacto de gracia con Noé, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en la provisión de Dios. ¿Cuál fue la provisión de Dios en este contexto? ¿Cuál fue la provisión de Dios en medio del juicio? Piensen esto, hermano, antes de introducirnos en el tema, piensen que ustedes pueden estar pasando por diversas dificultades, por momentos muy difíciles. Pueden estar pasando por los periodos de oscuridad más grandes en sus vidas, pero siempre está la provisión de Dios ahí. Amén. Y eso es lo que muestra la vida de Noé. Ahí está la provisión de Dios. Ahí está Dios con su provisión. ¿Cuál fue la provisión de Dios? ¿Cuál fue? El arca. Así que de eso vamos a conversar. Busquen Génesis capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Salten por favor al capítulo 8. Vamos a leer solamente hasta el verso 4. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Recuerden este texto. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Muy importante ese texto. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta maravillosa historia, que no es una historia de escuela dominical, que no es una historia de fantasía, sino que es la historia de tu gracia, es la historia de la redención, es la historia de tu provisión, Señor, es la historia de tu trato con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo incline nuestros corazones hacia tu palabra y derribe en nosotros nuestros argumentos de incredulidad, de dureza de nuestro corazón, a fin de que tu nombre sea glorificado en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han escuchado la frase otra oportunidad? Otra oportunidad. ¿Se recuerdan las tardes viendo a Don Francisco? Dispara usted, disparo yo. No, dispara usted. Otra oportunidad, decía la gente. Lo que encontramos en la historia de Noé es la historia de un nuevo comienzo. ¿Y han escuchado la frase? Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Oh, qué bonito. Nadie merece una segunda oportunidad, porque una segunda oportunidad es gracia. Una segunda oportunidad es gracia. Nadie merece una segunda oportunidad. Por lo tanto, lo que encontramos en esta sección del capítulo 6, desde el verso 9 hasta el 22, es un nuevo comienzo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de la generación de Adán? ¿Dónde termina la generación de Adán? Está el relato de la genealogía de Adán en el capítulo 5 y termina en el capítulo 6, en el verso 8. Y en el verso 9 comienza una nueva generación. ¿Cuál generación? La generación de Noé. La generación de Noé. ¿Recuerdan qué significa el nombre Noé? Lo hablamos la semana pasada. ¿Qué significa? Descanso. Descanso. Este nos dará descanso. Este nos dará alivio. Este nos traerá reposo. Y hablamos un poquito de Noé, de su familia y del contexto donde estaba Noé. ¿Cuál era el contexto donde estaba Noé? La tierra se había pervertido, los hombres, el deseo del corazón de los hombres era el hacer de continuo, ¿qué cosa? El mal. El mal. Y Dios no solamente está viendo los hechos de los hombres pecadores, sino que ve también, ¿qué cosa? Sus corazones, sus deseos. ¿Hay algo que esté oculto a los ojos de Dios? No. Nada. Eso nos asegura el atributo incomunicable de que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas. ¿Pero por qué conoce todas las cosas? ¿Porque la ve en una bolita de cristal? Porque tiene un conocimiento instantáneo, profundo, infinito y acabado de todas las cosas posibles. De todo. De todo. Aún de los pensamientos que tú no has pensado. Interesante. Dios conoce todo. No hay nada que escape a su conocimiento. Entonces, como no hay nada que escape a su conocimiento, Dios determina un juicio. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 6, al verso 5. Dice, y vio Jehová. ¿Qué vio Jehová? ¿Qué vio Dios? Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era el de continuo, solamente el mal. Salte por favor al verso 12. Y miró, ¿qué cosa? Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si se dieron cuenta, en esta serie de Génesis nos hemos comprendido que Dios está siempre en relación con su creación. ¿Dios es un Dios lejano a su creación? ¿Es un Dios distante? No, no es un Dios distante, es un Dios que se relaciona con su creación. Dios vio cuando Adán y Eva cayeron y cometieron pecado, a pesar que ellos estaban escondidos. ¿Dónde? Detrás de los árboles, y escondieron con hojas de higuera. Sin embargo, Dios, ¿qué? Vio. Dios vio
cuando Caín mató a Abel. Dios ve la maldad de los hombres, Dios ve la soberbia y la arrogancia de Lamec. Dios ve el contexto donde está Noé. Y podemos decir, ¿Dios ve y se queda de brazos cruzados? No. Dios ve y Dios actúa. Dios ve y Dios actúa conforme a su santidad, conforme a sus atributos. Dios actúa conforme a su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Su carácter es santo, incorruptible. Su carácter es perfecto. Este es el gran consuelo para todos los santos, es saber que Dios, ¿qué? Dios ve. Recuerdo una anécdota que un hermano le dijo a un pastor: pastor, ¿sabe qué? Tengo ganas de ir a jugar a las carreras. ¿Me da permiso? Y el pastor le dijo: bueno, vaya a jugar, pero que Dios no lo vea. Lo mató. Dios ve todas las cosas, y ese siempre ha sido el consuelo de los santos, de que Dios ve, que no hay nada oculto para Dios. Lo vemos en la historia de Caín y Abel. Dios estaba viendo el corazón de Caín, ¿o no? Le dijo: si tú presentaras una ofrenda, bien serías alabado si esa ofrenda está conforme a mi carácter. Serías alabado. Y recuerden que Dios le dice: ¿por qué te has entristecido? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Dios vio el corazón de Caín. Dios examina los corazones de los hombres, no hay nada oculto. No es que simplemente Dios está viendo las manifestaciones externas de las personas, sino que ve en lo profundo de sus corazones. Ese es el consuelo para nosotros. Saber que tu vida está en las manos de Dios. Saber que tu vida, toda tu vida, toda vida de tu familia está en las manos de Dios y que Dios está viendo. Recuerden de qué forma se consoló David cuando David era perseguido por Saúl. Vayan conmigo al Salmo 11. David dice: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo me dicen que escape? ¿Qué? Al monte o al ave. Es decir, yo he confiado en Dios. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. ¿Cómo ustedes me están diciendo? Ándate a cambiar. Hazte el loco, quédate callado. Le estaban diciendo a David sus compañeros: mira, Saúl te persigue para matarte, para quitarte la vida. Échate al pollo. Ándate. ¿Y qué dice David? En Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Mira el consuelo. Saber que nuestro Dios es omnisciente, saber que Dios conoce todas las cosas en profundidad, de manera infinita, eterna y inmutable, es un gran consuelo para nuestras vidas. David dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco y disponen saetas sobre los cuerdas para saetear, ¿qué cosa? En oculto. ¿Hay gente que se ha levantado contra ti? ¿Que ha pensado mal de ti en oculto para hacerte daño? Dios ve. Amén. Dios ve. Y no solamente Dios ve, sino que Dios también juzga. Dios ve y Dios juzga. Ese es el consuelo de David. Mira lo que dice: para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Caer en depresión. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David responde con su esperanza: Jehová está, ¿dónde? En su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. ¿Qué dice? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, sus ojos ven. Y Dios está mirando la maldad que rodea a Noé. Dios ve la maldad y Dios la juzga. Si Dios viese la maldad y no juzgara la maldad, ¿qué pasaría con Dios? Dios sería un Dios inmoral. Este es un universo moral, donde está expresada la ley de Dios. ¿Saben por qué la ley de Dios es eterna? ¿Saben por qué la ley de Dios es eterna? Porque los 10 mandamientos son eternos. ¿No van a pasar? ¿Saben por qué? Porque es la expresión del carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Eterno, inmutable. Este universo es un universo moral.
es un universo moral, gobernado por un Dios bueno, un Dios cercano, no un Dios lejano. Entonces, cuando vemos la maldad en el mundo, cuando vemos la maldad, y si vemos que Dios no actúa con juicio, podríamos pensar que Dios es un Dios inmoral. Pero Dios no es un Dios inmoral. Dios ve la maldad y actúa con juicio. De hecho, Pablo, cuando tiene que consolar a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que está siendo perseguida, ¿saben qué consuelo les da? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Dios dice que Dios tiene a bien traer juicio y pagar con juicio y tribulación a aquellos que los hacen sufrir. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que examina. Y Dios es un Dios que paga y trae retribución. Entonces Dios está viendo este contexto, donde está inserto Noé, y determina un juicio. Dios ve la impiedad y trae juicio. Pero en medio de este juicio, eso es lo que quiero llamar su atención, en medio de este juicio está la provisión de Dios. En medio de este juicio, en medio de esta maldad, ¿qué está? La provisión de Dios. En medio de este juicio hay gracia. ¿Pueden entender eso? Que en medio de este juicio, en medio de esta maldad que está floreciendo, ahí se manifiesta también la gracia de Dios. Se manifiesta la provisión de Dios. Fíjense, por favor, vayan a Génesis 6. Dios ve la maldad, pero Dios también ve a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Noé. Dios ve la maldad y juzga la maldad, pero Dios también ve la fidelidad y también juzga la fidelidad. ¿Noé era un hombre perfecto? No. ¿Noé era un hombre impecable? No. No. Pero sí era un hombre que tenía fe, sí era un hombre que caminaba con Dios, sí era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso. Y esa piedad era una piedad interna y externa. ¿Cómo lo sabemos? Porque a causa de la fe de Noé y a causa del temor de Noé, ¿quién se salvó? Toda su familia. ¿Qué le dice Pablo al carcelero de Filipos? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. La fe siempre redunda en bien y en salvación para quienes nos rodean. Vemos un hombre piadoso, vemos un hombre temeroso de Dios, y a causa de su fe, su familia es salvada del juicio. Otra cosa muy importante es que Noé se dice que caminó con Dios. Vaya por favor al verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Está contando, está relatando esta historia. ¿Quién relata esta historia? Moisés. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Pero por qué Noé caminó con Dios? La respuesta es porque Dios eligió caminar con Noé. ¿Por qué Noé camina con Dios? ¿Por qué Noé se mantiene fiel para con Dios? Porque Dios fue fiel para con Noé. Porque Dios escogió caminar con Noé. Porque Dios escogió caminar con Noé, Dios lo libra y lo preserva del mal y del juicio. De igual manera, Dios ha decidido tener una relación contigo. ¿Tú caminas con Dios? Amén. Amén. Pero fue porque Dios, desde Amén. antes de la fundación del mundo, eligió caminar contigo. Gracias. Eligió tener una relación contigo. Piensen que la relación que Dios tiene con los hombres siempre es para salvación, para preservación, para tener comunión. Noé camina con Dios porque porque Dios eligió caminar con él. De igual manera lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, cuando agradó a Dios. Esto es muy importante, dice Pablo. Cuando agradó a Dios, ¿qué? Me apartó. Pero no dice cuando yo le agradé a Dios. No dice cuando Dios vio algo bueno en mí me apartó. No, dice cuando le agradó a Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Y para qué fue apartado Pablo? Pablo lo dice, para revelar a su Hijo
En mí. Es apartado para salvación, es apartado para tener una relación, es apartado para ser objeto de la gracia, es apartado para ser de Cristo. ¿Cuántos de ustedes cantaron alguna vez una alabanza muy sencilla? Yo he nacido para alabar Al Cordero. al Cordero, aquí y en la eternidad. Es verdad. Noé caminó con Dios porque Dios eligió caminar con él, eligió apartarlo, eligió tener una relación con él profunda. Por lo tanto, lo que podemos observar de este pasaje es lo siguiente: que Noé recibió una revelación de Dios. En medio de este juicio, Noé recibió una revelación de Dios. Noé recibió una revelación de salvación. ¿Qué le dice el verso 14? En medio de todo este contexto, hazte un arca. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces es en medio de este juicio donde Dios ha decidido poner fin a todos los seres humanos y poner fin a todas las bestias. Dios habla con Noé y le dice: hazte un arca. Le da una revelación. Podemos decir que el Evangelio es revelación de Dios y es una revelación para salvación. El Evangelio es revelación de Dios. ¿Y revela a quién el Evangelio? A Jesucristo. El Evangelio es la revelación de Jesucristo. Eso nos enseña 2 Corintios 4:6. Que Dios, aquel que hizo resplandecer la luz de las tinieblas, es aquel que ha resplandecido nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Cristo. Para que podamos ver la gloria de Cristo. Por lo tanto, una persona que no tiene, que no confiesa, que no cree, que no pone su esperanza en Jesús, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Es una revelación de Cristo. En medio de este juicio, Dios provee salvación. En medio de este contexto tan terrible, Dios provee salvación. Dios provisiona una salvación. Dios provisiona un medio de salvación. Por eso decía anteriormente que ustedes pueden estar pasando las dificultades más terribles de la vida, o quizás están en algún minuto muy oscuro de su vida. Y quizás están sufriendo ustedes por las propias consecuencias de su pecado. O están sufriendo por malas decisiones que han tomado. Y yo no puedo darte un consuelo barato y decirte: oh, mira, trata de hacer lo mejor que puedas y ándate para la casa. Dios te ama, eres lindo y haz lo mejor que puedas. Eso no es el Evangelio. Estás sufriendo por las consecuencias de tu pecado. Pero quiero decirte que así como el juicio que rodeaba a Noé, Dios también entregó un medio de salvación. Dios también provisionó un medio de salvación. Y ese medio de salvación era el arca. Dios también ha provisionado para ti un medio de salvación. Ese medio de salvación es Jesucristo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad. Gracia que está en Cristo. Para ti. Un nuevo comienzo. Entonces esto nos da mucha esperanza a nosotros. En medio de este contexto de oscuridad, Dios muestra qué cosa a Noé. ¿Qué le está mostrando? Un medio de salvación. ¿Ese medio de salvación fue una invención de Noé? No. ¿A Noé? Dijo Noé: va a venir un diluvio, voy a armar un barco. No. ¿Dijo eso? No. No. Miren qué interesante. Porque Dios le dice a Noé que va a venir un juicio. Pero le dice de qué forma va a ser el juicio. No. ¿Saben cuándo le dice de qué forma va a ser el juicio? Después que le dijo que construyera el arca. Recién ahí le dijo: va a venir un diluvio. Por lo tanto, el arca no fue una invención del hombre. El arca no fue un medio de escape de Noé. Así había sido predestinada, determinada por el Dios Todopoderoso. Fue una revelación de Dios. No fue una invención de Noé. Salió del corazón de Dios. Dios provisiona. Dios da una salida para tus problemas. Dios da
Aquí no existe lo que dice el Chapulín Colorado. No cuentan con mi astucia. No contaban con la astucia de Noé. Fue Dios que interviene y da un medio de salvación. Fue Dios que interviene y revela un medio de salvación. Miren por favor el texto. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. ¿Dice ahí diluvio? Amenaza, ¿cierto? Le notifica de un juicio. Y en el verso 14, ¿qué le dice? Hazte un arca. Hazte un arca, es decir, Dios le presenta un modelo de salvación concreto, definido, claro. Como tu salvación. Concreta, definida, clara. Sin especulación alguna. Esa salvación concreta, definida, clara, se llama Jesucristo. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así Noé también recibe un modelo concreto, claro y definido. Y ese diseño que lo inventó Noé, estaba en el corazón de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando Dios dijo: los hombres se están portando mal, ya. No, desde siempre. A Dios no le sorprende el pecado. Él gobierna con total sabiduría y con total soberanía toda su creación. No existe nada que a Dios le sorprenda. Ni siquiera tú le sorprendes a Dios. Y eso es maravilloso, hermano, porque tú no lo puedes sorprender ni lo puedes defraudar, y a pesar de eso te ama. Amén. Te ama con libertad. Gloria a ti, Señor. Porque no depende de ti, depende de aquel que quiso tener una relación contigo. Gracias, Señor. Así que déjate de andar por la vida. Mira, Señor, mira lo que hago. Mira cómo la domino. Mira lo que hago, Señor. No. Dios dice: este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? Dios eligió caminar contigo para transformarte en la imagen de su Hijo, en quien tiene toda complacencia, en quien está toda la gloria y todo su deleite. Con ese amor te amo. Miren por favor, el verso 14 le dice y le da este diseño de salvación. Sería muy triste para nosotros estar sufriendo algún tipo de dificultad y no tener esperanza y no tener salida. ¿Se han sentido alguna vez así? Sí. Y cuando llega un buen amigo y te dice: mira, hazlo así. ¿Qué pasa con nosotros? ¡Wow! No lo había pensado. No lo había pensado. Noé, en medio de toda esta maldad, tiene la revelación de Dios. Ahí podemos ver la fe. ¿Le habló de diluvio? No. Recién, vayan conmigo por favor, al verso 17. Una vez que le dio el diseño, una vez que le entregó el diseño claro, concreto, definido, en el verso 17 le dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Por lo tanto, él tuvo que mantener su fe. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios, en el diseño que Dios le entregó. De eso se tuvo que aferrar. Se tuvo que aferrar del medio de salvación que Dios había provisto. Del medio de salvación que Dios había provisto. Ya van entendiendo entonces que esta no es una historia de escuela dominical. Aquí está el Evangelio. Amén. Aquí está la gracia de Dios desplegada para nosotros. Es una historia de la gracia de Dios. Y quiero que pongamos nuestra atención en el verso 14, porque vamos a hablar del diseño de Dios. Vamos a hablar de este medio de salvación. Y es un medio concreto, claro y definido. Mira lo que dice el verso 14. Hazte, ¿qué cosa? Un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Solamente nos vamos a centrar en ese texto. ¿El modelo cuál era? Específico. Un arca. ¿Cómo tenía que ser el arca? De madera. De acero, de ladrillo. No, de madera. ¿De qué tenía que ser? De madera. De madera. ¿De qué madera? Perfecto. No tengo idea qué es. Algunas traducciones lo presentan como madera de ciprés o una madera resinosa. Pero además esa madera tenía que ser cubierta o calafateada. ¿Por dónde? Por dentro y por fuera. ¿Ya? ¿No les llama la atención a ustedes que
El medio de salvación para escapar del juicio de Dios, el medio de salvación para huir de este juicio de Dios es un arca. ¿Qué es lo que era el arca? ¿Qué era el arca? ¿Era un barco? Muchos de nosotros pensamos, tenemos la imagen de la escuela dominical, un tremendo barco, y presentamos ahí Noé con su timón manejando. No, es una idea romántica, sáquense eso de la cabeza. El arca era una especie de ataúd. El arca era una especie de cajón grande, inmenso, muy similar a los medios de transporte que usaban los egipcios para transportar los tesoros de Faraón en el Nilo. Era una especie de embarcación grande que era imposible de volcarse, que estaba diseñada para atravesar las olas, para atravesar tempestades. Era inmenso, era bien especie de cuadrada. Ahora, lo más interesante es que, ¿quién está escribiendo este relato? Moisés. Moisés. ¡Wow! Y la Biblia, como está llena de coincidencias, Moisés fue salvado. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando comenzaron a multiplicarse los niños hebreos? ¿Y qué mandó a hacer el faraón? Faraón mandó a matar a quienes, a todos los primogénitos. ¿Y cómo la mamá de Moisés salvó a su hijo? Lo metió en una arca. Y a través de esa canastita, a través de esa arca, se salvó el libertador, el salvador de Israel. Y más adelante, al mismo Moisés se le da un diseño de un tabernáculo. Y adentro del tabernáculo, ¿qué había? Un arca. Por lo tanto, lo que Moisés quiere presentar acá es que entendamos que en el arca hay reposo, en el arca hay salvación. Dentro del arca estamos en reposo, dentro del arca estamos salvos, dentro del arca hay seguridad, fuera del arca hay juicio, fuera del arca hay maldición, fuera del arca hay peligro. ¿Por qué el pueblo de Israel podía estar seguro? Porque en medio del campamento estaba el tabernáculo, y en medio del tabernáculo, en el centro del tabernáculo estaba el arca ¿de qué? Del pacto. Interesante. Eso son coincidencias de la Biblia, ¿cierto? Porque nosotros no creemos que es inerrante, ¿ah? ¿Son coincidencias? No. No, hay un diseño concreto, definido. Porque Dios quiere mostrar la historia de la redención acá. Ahora, esa palabra arca en hebreo es teba y significa cajón. Pero hay algo muy impresionante que mientras estaba estudiando eso, significa también pecho. Pecho. Es la misma raíz para cajón, pero también pecho. En medio de un cajón, en medio de esa arca, hay salvación. En medio de ese cajón, en medio de esa arca, está la salvación. Dentro del pecho, ¿de quién? Hemos sido insertados una vez y para siempre. Colosenses 3:1 nos dice: porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, todo lo que te está enseñando la Biblia es que todo lo que tú eres, lo eres en Cristo. Amén. Estás revestido de Cristo, estás guardado en Cristo, estás protegido en Cristo. Eso es el Evangelio. Estás protegido en Cristo. Otro antecedente muy importante es que esta arca debía ser ¿de qué? ¿De ladrillo? No. De madera. No me pregunten qué es lo que es la madera de Bofer, ya les dije, pero básicamente entiendan que es madera de ciprés, resinosa, debía ser una madera muy resistente. No construyeron el arca de ladrillo, obvio, no voy a flotar. No construyeron el arca de otro material. No construyeron un arca de acero, como las grandes embarcaciones que nosotros tenemos hoy en día. Piensen en esto. Si Dios es tan inteligente, infinitamente sabio, ¿por qué no construir un barco de acero? Todos diríamos, sería mucho más resistente, resistiría el juicio, resistiría las grandes olas. ¿Por qué de madera? Porque la Biblia te está hablando una y otra vez que la vida viene a través de ¿qué cosa? A través de la muerte. Fue por la muerte de un animal inocente que Adán y Eva fueron cubiertos. Fue por la muerte de un cordero que Abel fue justificado. La vida viene a través de la muerte. Y para obtener madera, ¿de dónde la sacamos? Tenemos que cortar árboles. Tenemos que cortar árboles.
La salvación de Noé y de su familia vino a través de cortar un árbol. ¿Aló? ¿Eso no te dice nada? La salvación de Noé y su familia vino a través de cortar un árbol. Tu salvación se manifestó en un madero. Tu salvación se manifestó en un árbol colgado. ¿Y a quien colgaron en ese árbol? Jesucristo el Señor. Amén. Entonces está mostrando el medio. ¿No se le ocurrió a Noé? ¿Qué le dio el diseño? ¿Qué quiere revelar Dios? A su Hijo. Quiere revelar a su Hijo. Esa madera tenía que ser cortada. Un árbol tenía que ser cortado. Árboles tuvieron que ser desarraigados. Por eso Isaías nos dice que Él fue cortado ¿de qué? De la tierra de los vivientes. Y lo mismo nos enseña Pablo en Gálatas. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La salvación viene a través de la muerte. No la muerte de Noé, no la muerte de su familia, sino la muerte de otro, sustituto, mediador. Además de este diseño está diciendo algo muy importante. Una vez que tenía esta madera, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué es eso? Calafatearla era cubrirla. La palabra calafatear en hebreo es coar, donde también sostiene la palabra expiar o cubrir. Expiar o cubrir. Noé tenía que cubrir por dentro y por fuera con brea el arca. Y es así como nosotros fuimos salvados también. Hemos sido cubiertos con la justicia de Jesucristo. Hemos sido cubiertos con su muerte bendita. Has sido cubierto con la sangre perfecta del mediador. Tus pecados fueron expiados y propiciados por Jesús en la cruz. Otra cosa muy importante, aparte de que tenía que calafatearla, vaya conmigo al verso 14. Debía calafatearla por dentro y por fuera. Y además, el arca tenía que ser un lugar de ¿qué? Un lugar de paseo. Aposentos. ¿Y para qué aposentos? Era un lugar de reposo. Miren la figura. Afuera está el juicio. Afuera está la lluvia. Afuera está la tempestad. Pero adentro hay reposo. Adentro hay descanso. Adentro hay reposo, adentro hay tranquilidad. El agua no puede penetrar esa arca porque ha sido cubierta por fuera y por dentro. Tu vida, tu identidad, tu persona está cubierta de Cristo. Has sido revestido de Cristo. Cristo se ha derramado en tu vida, no solamente para cubrirte, sino también para empezar una vida nueva dentro de ti. Por eso el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y por eso clamamos, Abba, Padre. En Cristo está la salvación, en Cristo está la seguridad de nuestras vidas, en Cristo está nuestra identidad. Muy importante recordar esto. Entonces el arca es un tipo perfecto ¿de qué? Es un tipo perfecto de Jesucristo, de su salvación, de su obra, de la seguridad que tenemos en Él, de cómo también escapamos del juicio. Recuerden que el juicio cayó sobre esa arca. El Salmo 42, verso 7, David dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El juicio no vino sobre Noé, no vino sobre su familia. Las olas no vinieron sobre Noé, la lluvia no descansó sobre Noé, cayó sobre ese madero. Cayeron sobre esa arca. Y esa arca atravesó, ¿qué cosa? Todo el juicio. Esa arca atravesó todo el juicio. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 8. ¿Estamos entendiendo, cierto? ¿Sí? Entonces, el modelo de salvación era el arca. Así como el modelo que Dios ha presentado, el diseño eterno de Dios. ¿Cuál es el diseño eterno de Dios? Cristo. Ese es el diseño eterno de Dios, el plan perfecto de Dios.
la obra gloriosa de su Hijo Jesucristo. Esa arca tuvo que pasar por el diluvio. Esa arca tuvo que pasar por el juicio. ¿Pero se quedó en el juicio? Mira qué interesante, qué maravillosa la historia de la redención. Porque dice en el verso 4, capítulo 8: y reposó el arca en el mes séptimo, en los 17 días del mes, sobre un monte. Esto ya es para destaparnos el mate. ¿Por qué? Porque recuerden que la historia del primer hombre y la caída del primer hombre, ¿dónde se dio? ¿Dónde estaba el huerto del Edén? En un monte. En un monte. Y de ese monte fueron expulsados. Juicio. Noé y su familia pasan por el juicio. Y el arca descansa ¿dónde? Sobre un monte, sobre un lugar alto, donde se manifestó tu salvación de una vez y para siempre. Sobre un monte elevado se levantó una cruz y se colgó al Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Y qué hizo Jesucristo? Resucitó de entre los muertos. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que el que descendió es el mismo que ascendió, tomando cautiva la cautividad, ascendió con ellos. Y Pablo dice que nosotros hemos sido sentados, ¿de dónde? En lugares celestiales. Después del juicio se restauró la posición de Dios con el hombre. Después del juicio se restauró la comunión tuya con Dios. Un lugar de posesión, un lugar alto. Por eso el arca termina en ese monte. Y cuando salen de ese arca, los hombres comenzaron nuevamente a adorar el nombre de Dios. ¿Qué texto leímos hoy día a empezar el culto? ¿Se recuerdan? Apocalipsis. Y lo vimos por coincidencia, ¿no? Nada es al azar, hermano. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 4. ¿Qué venimos a hacer cada domingo acá? A echarle porra al Señor, como dicen algunos. ¿No? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué venimos a hacer cada domingo? Adorar al Señor. Adorar al Señor. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis está diciendo: después de esto miré. ¿Y qué vio Juan? Juan dice que vio una puerta abierta y tuvo una visión gloriosa. ¿De qué? Del trono de Dios. ¿Recuerdan en qué día estaba Juan cuando tuvo esa visión? ¿Qué día fue? Dice Juan, en el día del Señor. ¿Cuál día es ese? Domingo. Es el día domingo donde celebramos ¿qué cosa? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y celebramos también que Cristo fue entronado, que Cristo está a la diestra del Padre y nosotros también con Él allí. Mira la visión que tiene Juan, por favor, pon atención en esto. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué es eso, estar en el Espíritu? ¿Es acaso estar en trance y convulsionar? No se rían, por favor. ¿Significa eso estar en el Espíritu, entrar en trance y convulsionar y perder la conciencia? Estar en el Espíritu es estar en unión con Dios. Estar en el Espíritu es tener conciencia de quién tú eres en el Señor. Es tener conciencia de tu salvación. Eso es estar en el Espíritu. La unión, la comunión, la relación con Dios. Juan estaba en el Espíritu, como muchos de ustedes están hoy día en el Espíritu, en este culto, conectados con Dios. Que entienden las verdades espirituales y te gozas en tu corazón, porque estás en el Espíritu. Y Juan estaba en el Espíritu. ¿Y qué vio? Dice: aquí uno sentado en el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, ¿qué? Arcoíris. ¿Qué? Arcoíris. Estaba la señal del pacto. Estaba la señal bendita del pacto.
Estaba la señal que Dios le entregó a Noé al salir del arca, que Dios y el hombre han sido unidos una vez y para siempre por medio del mediador. Ahí estaba ese arco iris. Pero algo más importante, que alrededor del trono, ¿qué estaba ahí? Juan nos dice que habían 24 ancianos. Y son viejitos, que están ahí con bastones, que apenas se pueden mover. ¿Qué hace un anciano? Tenemos en esta iglesia 3 ancianos. 4. ¿Qué hace un anciano? ¿Qué hace un presbítero? ¿Qué hace un anciano? Ha sido elegido por la iglesia ¿para qué? Para representar. Esos 24 ancianos entonces son un símbolo ¿de qué? De la iglesia que está junto al trono de Dios. De la iglesia que ha venido a la posición bendita una vez y para siempre. Por eso en el día del Señor nosotros reconocemos que estamos delante de Dios. Para siempre. No es que tú te pones el chip, voy a ir a la iglesia. Siempre estamos delante de Dios. En una posición bendita. Por gracia. Así como el arca pasó por el juicio y terminó ¿dónde? Asentada sobre un monte, en un lugar alto, en una posición privilegiada. Así también tu Salvador, tu Señor, fue a las aguas del juicio, pasó por el juicio. Todos los terrores, todos los tormentos, todas las olas pasaron sobre Él. Y cuando Él murió en la cruz, resucitó. Y cuando resucitó, ascendió hasta el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y juntamente con Él, nosotros morimos, nosotros resucitamos y estamos sentados a la diestra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. En esta mañana lo único que tengo para ti y para decirte, dentro del arca, dentro de Cristo está tu identidad, tu salvación, tu seguridad. Afuera puede estar lloviendo, afuera puede haber juicio, pero todo juicio termina en bien para los hijos de Dios. Siempre está Dios con su provisión, siempre Dios manifiesta su provisión. Tú has sido puesto dentro de Cristo y quiero decir que quede esto grabado en tu vida, que todo lo que tú eres, llegarás a ser y serás en el cielo, lo es por Jesucristo. Fuiste escogido para Él. Él vino y se derramó para tu vida. Por eso la gracia, ¿sabes qué? Por eso la gracia es rica. Por eso la gracia es rica, no estamos hablando de sabor. La gracia es rica, ¿por qué? Porque todas las riquezas de Jesucristo han sido puestas en tu vida. Es rica, es abundante. Así que no tomen más esta historia como una mera historia de escuela dominical. Ahí está Jesús, nuestra mejor arca. Una cosa más para terminar. El arca tenía 4 puertas. Mentira, pastor, es un mentiroso. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una entrada. ¿Y por dónde? En la popa. En la proa. Por un costado. Noé no abrió la puerta. Dice el texto que Dios le abrió la puerta. ¿Recuerdan quién dijo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Y cuando vino el juicio, se cerró la puerta. Eso nos habla del corazón de Dios. Eso nos habla que hemos sido metidos en Cristo y gestados en Cristo una vez y para siempre. Descansamos, tu vida descansa
en una salvación completa, en una salvación perfecta. ¿Estás pasando peligro? ¿Hay oscuridad? ¿Ves juicio alrededor tuyo? Hermano, estás en Cristo. Amén, Señor. Pablo le dice a la iglesia en Colosas: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Tu persona, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú anhelas y aspiras, está en Cristo. No lo busques fuera de Él. Fuera del arca había juicio, fuera del arca había destrucción. Dentro del arca está el reposo, está el descanso, está la seguridad. Ha sido puesto en Cristo, una vez y para siempre. Pónganse de pie, vamos a orar.